donde estaba diciendo recién, ¿no? Es tan llamativo lo que está pasando en Córdoba porque parece ser que vivimos en Noruega, o en Nueva Zelanda, si querés, que es uno de los que menos casos COVID tiene. Brinkman hace 2 días que tiene 0, la zona está más o menos igual. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba dice de que el problema en realidad está en el interior, que en Capital tienen mucho menos casos, menos del 50%, y claro, a ver, ¿cuál es la duda que a uno le queda, no? De ver lo que está pasando alrededor de nuestro país. Paraguay, Uruguay, Brasil está detonado. Bueno, entonces uno no entiende realmente, ¿no? Bueno, recién escuchábamos en la mañana de Habrá Consecuencias con Ari Lijalat que estaban hablando de que en Buenos Aires estaban preocupados porque de una semana a la otra hubo un aumento del 10% de casos. ¿Cómo lo ves? ¿Seguimos dibujando? Sí, mira, yo incluso ayer publicaba en mi muro algo así bien irónico, ¿no? Parece que se terminó la pandemia, avísenme porque yo sigo todavía con todas las medidas de prevención, encerrado en mi casa y cuidándome. Pero pareciera ser, uno ve esta fiesta que hubo en Carlos Paz de 200 chicos, ve los aviones que vienen desde afuera con todos infectados, los colectivos que van acá a Bariloche o a Carlos Paz van y vuelven y todos infectados. Digo, pareciera ser que cuando hay una situación que no depende del control de una sola provincia, es donde surgen la cantidad de casos, ¿no? Porque pareciera ser que el avión cuando va y viene a México, ahí se blanquea y vienen todos infectados. Si un avión cruza, un colectivo cruza la provincia y va hasta Bariloche, vienen todos infectados. O cuando vienen a Carlos Paz, vuelven todos infectados hacia sus provincias. Pero dentro de cada una de las provincias, vos mirá la cantidad de casos y no se mueven. Un colectivo de esto tiene mayor cantidad de casos que una provincia a veces. Y decir, no, acá hay algo que no estamos viendo. Y más si mirás y analizás un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Vos pensás, por ejemplo, Paraguay está al borde del colapso. Chile, yo lo dije hace ya 3 meses y ahora lo empiezan a decir mucho. Chile va a ser un problema para el mundo. Está siendo en este momento uno de los lugares del mundo de mayor peligro para la pandemia, porque es donde se están produciendo las mutaciones más complicadas. Y vos fíjate que tenemos límite con Brasil. Nosotros tenemos una frontera, no sé, de más de 1000 kilómetros con Brasil y no puede ser que no estén pasando los casos para acá, porque te puedo asegurar que están pasando. Ahora, sí. Esas variantes todavía acá en la Argentina no están siendo las prevalentes, pero en poquito tiempo, en 40 días se hacen prevalentes. Es decir, que ¿va a ser una excepción el virus con los argentinos? No, no lo va a hacer porque está Uruguay aumentando, Chile en toque de queda, Paraguay tuvieron que renunciar, todos los ministros pusieron a disposición su puesto. En Brasil acaban de reemplazar al ministro de Salud porque no puede ser lo que está pasando. Digo, no vamos a hacer nosotros una excepción. Algo está pasando con la Argentina que no estamos detectando los casos que tenemos que detectar y estamos en una meseta muy alta y sostenida de un promedio más o menos de 8.000 casos diarios. Así es que yo le insisto a la gente, nos sigamos cuidando porque hay algo acá que no estamos viendo o el virus en la Argentina realmente es una excepción y no nos va a golpear y va a pasar por encima de la Argentina, cosa que no va a ocurrir porque eso epidemiológicamente no tiene ningún tipo de sustento. O lo que creo yo, y es que en la Argentina tenemos un muy buen sistema de salud que está amortiguando muy bien a través de la cantidad de camas de terapia intensiva que tenemos, que son muchas, y por eso es que todavía no vemos estos signos de alarma como se ven en Brasil, de lo que es la ocupación de camas de terapia intensiva como se ve en Chile. A vos cuando se te llenan las camas de terapia intensiva y dejás de abrir actividades, empezás a tomar algún tipo
de decisión. Y me parece que por ahí viene el tema, ¿no? Que todavía tenemos un 50% de camas de terapia intensiva disponibles y se seguirá alargando esta situación hasta que lleguemos al 80%. Va a estar difícil llegar al 80% porque significarían más o menos unos 2.500 a 3.000 internados en terapia intensiva. Entonces allí tenés la diferencia. Pareciera ser que no pasa nada en la Argentina, pero siguen muriendo 200 personas por día. Y los fines de semana ya prácticamente no se testea. No, en realidad no se testea. Lo que se hace es cargar algunos datos que quedaron del jueves, del viernes, y los meten el día sábado y domingo. Entonces vemos en algunos casos algunas provincias con 0 casos, con 4 casos, 5 casos, que no son los reales, ¿no? Entonces también nos está faltando eso, un poco más el testeo, y un testeo siguiendo la línea epidemiológica de aquel que estuvo infectado junto con toda su familia, que ya no se hace. Así que nos faltan muchos casos a diario en la Argentina para poder contar. Pero una vez más, miremos un poco lo que está pasando en la frontera y nos vamos a dar cuenta de la vulnerabilidad en la que estamos, ¿no? La posibilidad de que acá sea bastante compleja la situación en los próximos días. Oscar, estaba escuchando recién, hay muchísimas quejas del gremio de los camioneros. Están ingresando desde Brasil. Vos sabés que vienen por ruta 58, enganchan la ruta 19, que es la de San Francisco, y no son controlados por nadie. A ver, esos camioneros, ¿qué certeza tenés de que no vengan con las variantes? Con la variante de Manaos, por ejemplo. Ahora, sí. ¿Quién es que tiene que estar a cargo de esto? El Estado. O sea, es la provincia la que tiene que controlar quiénes son los que vienen y por lo menos como se hacía antes en la ruta. Y te digo, yo pensé que los camioneros se iban a poner en contra de esto y resulta ser de que hubo quejas, hubo presentaciones, de que claro, el tema está de que nadie controla el paso de estos camiones que vienen directamente de Brasil. Y vos sabés que la policía de la provincia de Córdoba, por más de que quisiera y por más de que tuviera algún jefe con una buena voluntad espectacular, no los pueden parar en ruta. Claro. O por lo menos no se podía. A ver, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja eso? Y en segundo lugar, vos hablabas recién de quienes se van de vacaciones, estos pibes que volvieron, donde está el hijo de Santilli, que se habría contagiado por segunda vez. Este pibe ya había tenido COVID y ahora volvió a contagiarse. ¿Eso es una variante seguro? No solo una variante, sino que hay una conducta ahí en la familia. Digamos, para que un chico se contagie 2 veces, quiere decir que en esa familia no se toma ningún tipo de recaudo para prevenir la infección. Quiere decir que ese chico hace una vida más que normal. Yo me sorprendía de eso, ¿no? Cuando me decía el chico de Santilli se infectó 2 veces, digo, pero si mi hija todavía no se infectó ni una, ¿por qué el de él sí? Y bueno, porque hacen vida normal, son los padres, y bueno, fíjate, Santilli, son los negacionistas de esta pandemia. Entonces allí tenemos un gran riesgo. A ver, estamos como para que porque esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Estamos como para que los chicos se vayan de viaje a Cancún, a México, que es un lugar que tiene infinidad de casos de coronavirus, que está en una de las zonas de mayor cantidad de casos, ¿no? Porque junto a Norteamérica estamos como para que esos chicos se vayan a Cancún de viaje. Esa es la otra pregunta que me hacía yo. Digo, hay 7.000 turistas en Brasil esperando ser, digamos que en algún momento van a llegar a la Argentina. ¿Qué medidas se va a tomar con ellos? Vos te imaginas que ahí tenés un sector ideológico bastante cuestionado, que son los que no creen en el coronavirus y que dicen yo no me voy a infectar y no me importa, si se tienen que morir, se mueran, y que se mueran todos los que se tengan que morir, porque ese es el sector ideológico que está de vacaciones. Ahora, cuando vuelvan a la Argentina, de esos 7.000, si un avión
de Cancún vino con 44, creo que fueron 44, no sé, corregí, pero entendí eso, 44 positivos. De esos 7.000, digamos, toda esa partida de chicos, todo ese grupo de chicos que fueron juntos, vinieron casi todos infectados. Ahora, de estos 7.000 que están en Brasil, sería loco pensar que 3.500 van a venir con la variante de Manaus, que ya está en todo el país, que es la variante de más circulación en Brasil. No, no es loco pensar. Ahora, esa gente va a venir a la Argentina. Si se fue a Brasil, que fue uno de los lugares con mayor cantidad de casos del mundo, ¿qué cuidados van a tener en la Argentina? ¿Se van a cuidar? ¿Van a hacer una cuarentena? Si les da positivo, les da negativo. ¿Cómo el Estado va a controlar eso? Y ahí es donde le entiendo yo a los camioneros, porque los camioneros comparten la ruta con un montón de otros camioneros que entran y salen a la Argentina desde Brasil sin mayores controles. Y me parece que ahí está todo descontrolado. Por eso es que digo, la variante de Manaus, ¿está en la Argentina? Sí, hace rato que está. Está trabajando esa variante, está tratando de replicarse y distribuirse en todo el país. Y lo va a hacer efectivamente. Mirá, ayer publicaba que más o menos le llevó a Brasil 40 días en que esa variante fuera prevalente. Y Brasil tiene 250 millones de habitantes. Imagínate lo que va a ser una población un poquito más chica como la Argentina. Se va a distribuir. Y no veo ningún tipo de control, ni tampoco ningún tipo de preocupación por el gobierno nacional ni los provinciales en lograr contener eso. Vos ves, por ejemplo, Formosa hizo un intento por controlar su frontera porque está limitando con Paraguay. Paraguay en este momento es un escándalo la cantidad de casos. Intentó hacer algo y casi lo echan a Infram. Y digo, fueron allí, casi lo echan, casi lo terminan sacando. Entonces, me parece que hay como, están dadas todas las condiciones políticas y sanitarias como para que tengamos más que una segunda ola, un tsunami, porque no están dadas tampoco, no hay una contención política. Vos no ves que haya un hilo político que diga vamos a cuidar la salud de los argentinos, no. Es como que estamos ahí un poco a la deriva, esperando que la cantidad de vacunas nos salven y lleguen más rápido de lo que tengan que llegar. ¿Viste? Es como que la única medida que hay en este momento, el mundo está todo cerrado, está complicado, con terapias llenas, y en la Argentina veo que solamente estamos apostando a nuestra capacidad en camas de terapia intensiva y a que podamos vacunar mucha gente. Así es que no sé, yo también estoy muy confundido, ¿no? No veo medidas, no veo ningún tipo de medida, y en provincias como Córdoba es mucho más libre el tema, ¿no? Menos aún, sí. Totalmente. Vos sabés que hace un ratito hablábamos con Francisco Centeno y con Jorge Basalo, y Francisco Centeno nos decía de que hoy lo escuchó hablar a Pisi, que dice que no entiende qué está pasando a nivel país, que no se controla más y que no se siguen los protocolos. Y que él está muy preocupado porque una segunda ola nos va a enganchar de lleno. A ver, Pisi es uno de los asesores del gobernador Schiaretti. Sí, es asesor. ¿O me equivoco? Sí, es asesor. Él dice que siempre es asesor COVID ejecutivo, pero además fue uno de los que decía en diciembre que para marzo iba a estar todo lo solucionado y que no íbamos a tener segunda ola. Recordá que caminó todos los medios diciendo que estaba todo bien y que veía fantástico el tema de la vacuna y que que para esta fecha íbamos a estar todos vacunados y que la situación de Córdoba estaba siempre toda bajo control. No veo por qué se preocupa él en este momento. Yo sí me preocupo porque yo entiendo, él es infectólogo, digo, no conoce bien lo que es la epidemia. La conoce, digo, en eso la conoce, pero hay gente que la conoce mucho mejor que él. Y cuando vos analizás otras cuestiones que están relacionadas con la epidemia o con la pandemia, que son, por ejemplo, las conductas sociales y las conductas políticas, y que estar asesorando, que cosa que yo no acepté nunca, ¿no? Nunca. Y te puedo asegurar que si te contara todas las propuestas que tuve, porque cuando te contratan desde un gobierno te cierran la boca, por más crítico que sea. Entonces, a partir de allí te condicionan tu opinión. Queda condicionada porque estás contratado.
Yo nunca permití eso y yo hago análisis. Para poder entender esta pandemia tenés que analizar las cuestiones políticas, las cuestiones sociológicas, es decir, y en este momento está dado, y las epidemiológicas, ¿no? Tenés que considerar variantes nuevas, que yo la vengo advirtiendo a estas variantes de Brasil y la sudafricana hace un montón de tiempo, y vengo advirtiendo el tema de las vacunas. Fíjate, ¿cuánto hace que vengo diciendo, ojo con las vacunas, que no van a servir? Ya está AstraZeneca suspendida en prácticamente la mitad de Europa, está suspendida en Sudáfrica. Digo, ¿cuánto vengo diciendo que Brasil iba a ser una bomba epidemiológica? Pero hace ya 3 meses. Y todo eso lo hace en base a un análisis sociológico, social, de dinámica de las pandemias y político. Vos juntás esas tres cuestiones, las mezclas, y vas a tener el comportamiento a futuro. Yo lo veo bastante complicado, ¿no? Hay gente que son voceros de gobierno. Vos ves mucha gente que sale a los medios como yo, que hablan y que vos los notás que son críticos solamente a un sector o apoyan fuertemente a los gobiernos. Yo lo escuchaba al doctor, el infectólogo López, sí. Bueno, él también, él está un poco condicionado, una gran persona, un gran infectólogo, pero en muchos momentos dijo, está todo fantástico, viene la curva bajando, esto lo decían ahora en diciembre. Todos los que hacían análisis estadístico decían, la curva viene bajando, está todo bajo control, fantástico. ¿Por qué? Porque teníamos la época del momento turístico por delante que había que salir a defender. Entonces ahí estuvieron, creo que todos condicionados, porque cuando vos asesorás a un gobierno y tenés algún contrato y lo tenés digo, tu opinión está condicionada. Entonces por eso es que en algún momento dijeron, está todo fantástico, va todo bien, todo excelente, y hoy no saben dónde meterse, dónde esconderse, y no están saliendo a opinar. ¿Por qué? Porque se la ven venir. Es decir, uno ve el comportamiento político, social y epidemiológico y no hay otra alternativa más que aumenten la cantidad de casos. Y si no la aumentan, es porque el virus identificó que en la Argentina lo tenemos al Papa Francisco, a Maradona y a Messi. Digo, a ese nivel hay que llegar a explicar este tipo de situaciones como para que entendamos que somos seres humanos y al virus no le importa absolutamente nada que seamos argentinos, chilenos, brasileros, de derecha, de izquierda, radicales, peronistas o kirchneristas. Digo, te pega por igual. Y cuando hay un comportamiento anómalo dentro de la sociedad, te pega 2 veces. Es lo que les ha pasado a los brasileros y es lo que les ha pasado a los yanquis. Es lo que le pasó a los ingleses y es lo que le pasó a los sudafricanos. Fíjate, las 4 sociedades más reaccionarias a la pandemia, Sudáfrica por una cuestión de pobreza, no pudieron detener nada, tienen una gran población y el virus circuló libremente. De ahí más, Inglaterra, Estados Unidos y Brasil fueron los 3 lugares más negacionistas de la pandemia y ahí tenés las mutaciones más fuertes, más graves. Así es que ese es el comportamiento que hay que tener en cuenta y hay que analizar para poder empezar a tomar decisiones a futuro que yo no las veo. Oscar, siempre hablamos, ¿no?, de que haces futurología y te va muy bien. Deberías de pensar seriamente en poner algún consultorio de ese tipo. Vos venías avisando, no sé si te acordás, de que en este año no iba a alcanzar para el tema de la comunidad de rebaño y que iba a haber que esperar y iba a haber que seguir cuidándose. Resnick, me parece que hoy habló con Ari Lijalat y le dio esa noticia. Ellos estaban muy esperanzados con esto de la vacuna, de cómo se está trabajando en provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Y bueno, las vacunas no están llegando inclusive desde el 28 de febrero. Ahora están calculando de que pueden venir 600.000 Sputnik más y algunas más que son las de Sinopharm, y hay mucha preocupación, pero me parece que la gente todavía no lo tomó en cuenta. A mí me parece, a ver, estamos a 3 días de lo que fue la primera cuarentena, 19 me parece que fue, sí, el día 19 de marzo.
Sí, sí. Bueno, Un eh, año. o sea, sabemos que vamos a pasar el 19, inclusive escuchándolo a Santos, que dijo la gente va a seguir viajando porque la gente necesita hacerlo. Entonces, con este tipo de funcionarios que no funcionan y que deberían de buscar la valija e irse a su casa, ya sea donde vivan, me parece que estamos jorobados en serio porque si los funcionarios te dicen que la gente va a seguir viajando, o sea, te está dando el visto bueno para que te vayas. ¿Te das cuenta? Si vos no la tenés clara y no sabés qué es lo que está pasando, vas a decir, bueno, che, pero pará, si Santos me lo dice que conoce del tema y está en el gobierno, quiere decir de que puedo seguir viajando porque no me dijo, che, no, paren la mano. Totalmente de acuerdo. A ver, sobre esto de que hay funcionarios que no funcionan, mirá, yo irónicamente tuiteaba por allá por el día viernes, creo que fue, que dije, o el sábado, o lo escribí en el Facebook, me parece, que este año hay elecciones legislativas. Se votan diputados y senadores nacionales. Digo, hay que llenar la Cámara de Diputados de gente que entienda de salud, porque la discusión de los próximos 5 años va a ser sobre la pandemia y los desastres que nos va a dejar la pandemia. Y si no ponemos en las cámaras de diputados y en los lugares de toma de decisión y funcionarios gente que entienda del tema, vamos a estar en graves problemas, porque coincido con Resnick, pensábamos que a esta altura podíamos llegar a tener posibilidades de lograr una inmunidad de rebaño, pero eso no se va a lograr nunca, porque la vacuna viene, digamos, nos está vacunando mucho más antes el virus que la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus está mutando, está pegando mutaciones complejas, muy peligrosas, cada 2 o 3 meses, y a nosotros renovar e incluir esas mutaciones dentro de la vacuna nos lleva 4 o 5 meses y 6 meses también. Es decir, que actualizar las vacunas Sputnik, la AstraZeneca, la de Pfizer nos lleva entre 3 y 6 meses, pero en ese proceso el virus te mutó 2 o 3 veces más. Entonces, resultado, la vacuna que yo me puse, la Sputnik, que me la puse, fíjate, la segunda dosis fue por allá por el 24-25 de enero. Al día de hoy, yo tengo mis grandes dudas y casi una certeza de que no me va a defender contra la variante P1 de Brasil, porque el 50% de los brasileros está en una reinfección. ¿Qué quiere decir? Que está teniendo por segunda vez el coronavirus. Y ahí tenés lo del hijo de Santilli, que ha tenido 2 veces coronavirus. Entonces, ¿para qué me sirve la vacuna? Quizás me sirva para que no tenga la modalidad grave. Pero eso no va a pasar con alguna otra mutación que pegue esa misma de Brasil, que la P1, que vuelva a mutar, porque ya es prevalente en Brasil, que vuelva a mutar y que logre enfermarme gravemente. Es decir, que vamos detrás de la pandemia. Hay que parar el mundo. Mirá lo que te digo. Hay que parar el mundo por 14 días para lograr para lograr detener esta pandemia. Si lográramos hacer eso a nivel mundial, esto se frenaría. Con acciones locales débiles y con gente que no tiene la más mínima idea de lo que hace, no. Por eso es que insistía yo y digo, este año, que tristemente no va a ser así porque veo que los diputados, los candidatos que hay son los mismos de siempre, los mismos que no han hecho nada, ¿no? Porque yo te digo, y va mi crítica a todos los diputados de Córdoba, no vi uno criticar a las acciones o las medidas que se tomaran para Córdoba. Digo que fueron todas bastante complicadas, ¿no? Entonces, allí en donde tenemos que llenar los puestos, los cargos, en donde se toman decisiones de gente que tenga idea y que no se deje presionar por algún sector político como lo está haciendo en este momento. Entonces, siempre mezclo lo que es el comportamiento social, el político, este componente político que tiene la pandemia y la misma dinámica de la pandemia para lograr entender cómo se deben buscar las soluciones. Y la pata política es la más importante, si no, fíjate los estragos que está haciendo el virus en Brasil a partir de un delirante que tienen como presidente. O lo que pasó en Estados Unidos. Exactamente lo mismo con Donald Trump. Es decir, cómo la política hace sinergia con la pandemia para terminar de perjudicarnos, ¿no?
Ese es el problema. Hay que hacerle entender al sector político que estamos ante una situación gravísima, gravísima, sin ser en esto, no quiero caer en ser alarmista, digo, miremos los números. Brasil en este momento, mira, te doy algunos para que más o menos lo voy a contar aquí al aire. 18, voy a mirar una pequeña planillita que tengo. Brasil está en este momento más o menos en lugar 23 de cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes a nivel mundial. Argentina está en el lugar 28. Es decir, que estamos ahí, muy cerquita de tener prácticamente los mismos fallecidos que Brasil. Argentina tiene 120 fallecidos por cada 100.000 habitantes y Brasil tiene 132. Fíjate a qué distancia estamos de Brasil. Ahí, muy cerca. La única diferencia que tenemos con Brasil es la cantidad de camas de terapia intensiva. Y el factor político, el que empezó a fallar desde el año pasado. Y es ahí donde hay que hacer la corrección, Marcelo. Oscar, bueno, muy preocupado por lo que está pasando en Carlos Paz. Precisamente tengo un mensaje que me dice: Marcelo, preguntale al doctor si es cierto de que se encontró SARS en el lago San Roque y si ese SARS puede estar en el vapor que suelta el embudo. Sí. Sí, hay que se encontró SARS, el COVID en el lago, sí, se detectó. Se lo encontró en el río también. El río primero pasa por el centro de la ciudad de Córdoba y trae el agua que viene del dique San Roque, así es que también debe haber COVID allí. Si me preguntás en el vapor que se genera en el embudo y en esos lugares, también te respondo que sí, porque es una de las formas de aerosoles y de forma de distribuirse el virus. Imagínate que las partículas de agua que se pulverizan allí llevan consigo partículas virales y de todo tipo de partículas. Hay gotitas más gruesas, más finitas, así es que también. De modo que es una situación compleja, ¿no? Pero eso no lo conoce mucha gente. Está el doctor Emilio Llosa trabajando en ese tema, que lo hace muy seriamente y que lo ha explicado, lo ha comentado. Y bueno, queda un poco ahí tapado porque políticamente tampoco es conveniente que la gente crea o piense que el agua del río, el agua del dique, tiene coronavirus, pero en las desembocaduras de las cloacas del dique, allí lo vas a encontrar en una alta concentración. Así es que sí, decirle al oyente que sí y que siga cuidándose si está en esos sectores. Hablando con Emilio, nos decía que bueno, la preocupación grande es también la hepatitis A, la hepatitis B y un montón de enfermedades que se dan en el lago y que ya había cianobacterias en las veredas de la ciudad, con lo que eso significa. Por eso yo quería ver la posibilidad, si se podía hacer un Zoom con Emilio, con vos, con Pecas, como para charlar de este tema y verlo desde el lado de la medicina. Si lo vemos por el lado de Avilés, bueno, Avilés no entiende demasiado del tema porque cuántos años fue intendente de la ciudad de Carlos Paz y no hizo nada. Bueno, podemos hablar de Felpete, caigamos solamente, y manejado por el mismo ministro. ¿Cómo ves el tema? ¿Hay posibilidades de armar algo como para charlar y que la gente se entere? Acá varios oyentes me dicen, yo tengo la suerte de ir cada 15 días a Carlos Paz. Ahora me estoy desayunando con esto. Bueno, sí, es bueno para que tengan cuidado y para que ya no sabes dónde meterte, porque si está en las veredas de la ciudad, lo levantaste con las zapatillas y te lo llevaste al hotel. Claro, a ver, por eso siempre yo remarco las 3 modalidades de contagio del coronavirus.
Una es por contacto de superficies, cuando uno toca superficies contaminadas. ¿Y qué superficies toca que están contaminadas? Y prácticamente toda la superficie en la que tuvo un ser humano está contaminada con todas sus bacterias. El ser humano, nosotros tenemos miles de millones de bacterias y de virus en nuestro cuerpo que conviven con nosotros en un equilibrio bastante débil, ¿no? Nos bajan un poquito las defensas e inmediatamente alguno de esos virus nos ataca y nos enferma. Entonces, en la superficie, ¿por qué están las superficies contaminadas? Primero, bueno, en el caso del dique, por todo el agua, ¿no? El vapor que se va levantando y que cae en la zona cercana. Segundo, por la misma saliva que expulsa el ser humano al hablar. Es decir, todas esas partículas van cayendo en las distintas superficies y van contaminando. Así es que sí, están esas superficies contaminadas, no hay ninguna duda de eso. Y volvemos a repetir lo mismo, fíjate, vos lo nombrabas ahí a Vilés, a Felpeto y al intendente actual, y bueno, es un poco la pata política de esta pandemia, que es la que más ha fallado en el mundo. En el mundo el problema político ha sido el que agravó o terminó agravando la situación a partir de la toma de malas decisiones. Pero bueno, eso es lo que digo que hay que cambiar. Me parece que en este momento la pata política es la que no está sabiendo cómo encarar esto, cómo hacer, y hay un componente social ahí bastante virulento, bastante complicado, muy violento, que impide la toma de decisiones un poco más razonables. Ese es un poco el análisis. Oscar, te pediría, como siempre, de que le dejes un mensaje a la gente, de que se cuide y demás. ¿Qué mensaje le dejás hoy viendo la situación, ¿no? Lo que pasó ayer en Carlos Paz con el amontonamiento, con la gente mirando el partido, el clásico de ayer también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué mensaje le dejás, pero con el fundamento que vos ya sabés? Sí, mirá, hasta ahora los que nos hemos cuidado ha funcionado. Digo, como esperanza decirle a la gente que si uno se cuida no se infecta. Si uno se mete dentro de esos grupos, y la probabilidad de salir enfermo es altísima. Ese es el comportamiento social que en algún momento es inmanejable y que es en donde tienen que estar allí los políticos controlando que no se junten. Digo, que se junte para un partido de fútbol. Mira lo que te voy a decir, lo que pasó ayer, que haya sido algo eventual, no te modifica mucho la pandemia, pero si eso está replicado en el país con comportamientos similares debido a juntadas en el río, debido a manifestaciones, a gente que hace distintos tipos de conglomerados, fiestas clandestinas, pues ahí sí ya estás creando un comportamiento nacional uniforme que suma cantidad de casos. Pero si fuese este evento solo, por ejemplo, criticaron mucho el velorio de Maradona. Si hubiera sido solo el velorio de Maradona, la incidencia sobre la pandemia es nulo. Si hubiera sido solamente ayer lo del partido de Boca, la incidencia es prácticamente nula. Pero el problema es que el comportamiento a nivel social es alto. Yo le digo a la gente, quédese en su casa, la pandemia no terminó. Si nos seguimos cuidando con uso de buena calidad de barbijo, distanciamiento de 1,5 metros entre las personas, salga lo menos posible de su casa, acepte cualquier vacuna, no le haga caso a la gente cuando le dice que una vacuna sirve o no sirve. Vacúnese porque no hay posibilidades de elegir, y aunque tenga poca efectividad, algo me va a proteger contra por ejemplo, esto que se rumorea de la de AstraZeneca, que bajaría un poco la eficiencia con respecto a las nuevas variantes. No importa, póngasela porque lo va a terminar protegiendo en definitiva. Así que eso, seguir manteniéndonos, cuidándonos como siempre, y creo que hay que empezar a explicarle un poco más a la gente lo que es la dinámica de la pandemia, más allá de que nos puedan tratar de alarmistas. Yo sigo creyendo que la información es un factor de protección, y que si a vos te explican cómo te podés defender y las variantes estas nuevas que empiezan a tener alguna complicación adicional, si a vos te lo explican, vos vas a tener herramientas para cuidarte, porque si no caemos en esto, en que el sector político nos dicen está todo bien, la gente lo cree y termina yéndose a Cancún, a Brasil de vacaciones, y de allá vuelve infectado.
Así que... Oscar, como siempre, muchísimas gracias por la atención de atendernos. Y bueno, Dios dirá, esperemos de que no sea pronto, esperemos de que zafemos de una segunda ola brusca, porque si no, realmente estamos hasta las manos los que tenemos problemas de base, ¿no? Los que somos de riesgo, pero menores de 70 años. Así es, así es. Sigamos cuidándonos, Marcelo, no hay otra. Esto también va a pasar. Lo que pasa es que, bueno, no están dadas las condiciones en este momento como para que se tomen buenas decisiones y pase definitivamente. Así que le tendremos que dar un tiempito más y sigamos cuidándonos, no hay otro camino por ahora. Totalmente. Un abrazo grande, Oscar, querido. Gracias. Nos vemos, que ande bien.